Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Segunda parte, los departamentos. Capítulo 2, los archivos del alma. Continuación. El amable Cicerón hablara de la existencia en una de aquellas sombrías dependencias que circundaban la torre central, denominada simplemente la torre, de aquellos temidos obsesores, jefes o prosélitos de falanges tenebrosas y perversas, los cuales, a más de suicidas, serían también responsables por crímenes nefastos, previstos en las leyes sublimes del eterno legislador, como pasibles de reparaciones durísimas a través de los siglos. Manifestáramos el deseo de verlos. Nos pareció tratarse de entidades anormales, desconocidas completamente por nuestra capacidad de imaginación, monstruos apocalípticos, tal vez, fantasmas infernales que ni siquiera presentarían forma humana. Sonriendo paternalmente, el viejo doctor de Canalejas interroga al emérito expositor que nos guiaba si sería posible ver a alguno de ellos, ya que sería de utilidad conocerlos a fin de precavernos durante el próximo viaje a los planos terrenos, donde pululan numerosas bandas de la misma especie. El padre Anselmo bondadosamente aceptó, no sin embargo una pequeña restricción. Estoy informado por el director de vuestro hospital de las conveniencias que cabe a los aprendices aquí presentes. Concordaré, por tanto, en presentarles un pequeño panorama del local donde alojamos a los pobres pupilos responsables por tantos delitos. Justamente la torre que nos queda cerca. Allí están localizadas las llamadas prisiones, y allí son ellos custodiados sin interrupción, como jamás lo serían prisioneros en la tierra. Debo informaros de que esos obsesores están ya en vías de regeneración. Les sacuden el pesado torpor en el que han mantenido sus conciencias los embates aflictivos de los primeros remordimientos. Se acobardan con el fantasma del futuro. Bien perciben lo que los espera en la angustiosa región de las expiaciones, bajo el ardor de las variadas reparaciones que tendrán que testimoniar tarde o temprano. Amedrentados ante el tamaño infamante de sus propias culpas, suponen que, mientras resistan a los convites que diariamente reciben para la regeneración, estarán liberados de aquellas obligaciones. De aquí, sin embargo, no lograrán salir reviendo la libertad sin que el arrepentimiento marque el nuevo camino para sus conciencias denigradas por la blasfemia del pecado, aunque permanezcan enclaustrados durante siglos, lo que no es muy probable que pase. Oh, mis queridos amigos, vosotros, que iniciáis los primeros pasos en las sendas redentoras de esa ciencia divina que redime y eleva el carácter de la criatura, sea hombre o espíritu. Oh, vosotros cuya visita a mi humilde puesto de trabajador del sembradío del Señor tanto me honra y alivia. Colaborad conmigo y mis auxiliares en esta espinosa sección del Departamento de Vigilancia.
Colaborad con la dirección de este instituto, bajo cuya responsabilidad pesan tantos destinos de criaturas que deben ir hacia Dios. Cooperad con la Legión de los Siervos de María y con la causa de la redención, abrazada por el Maestro Divino, orando fervorosamente por estas ovejas desviadas que se resisten al dulce llamado de su dulce pastor. Sea el primer acto con que iniciáis la caminata extensa de las reparaciones que deberéis practicar, el gesto de la sublime caridad que irá reencender sus inmortales aromas de beneficencias en el seno amoroso del Cristo de Dios. La oración por la conversión de estos infelices tránsfugas de la ley, que se arrojaron temerarios y locos al más tenebroso y trágico abismo en el que puede deshonrarse una criatura dotada de raciocinio y libre albedrío. Orad. Yo os aseguro, creed, que habréis comenzado brillantemente la programación de las acciones que deberéis realizar para la confirmación de vuestro progreso. Sin embargo, son ellos aquí, continuó después de una pausa que no osamos profanar con ninguna indiscreción, asistidos por dedicados celadores. Llevada en cuenta la ignorancia fatal de la que dieran muestras, escogiendo la práctica del mal, único atenuante con el que pueden contar a fin de merecer protección y amparo, la misericordia expuesta en la ley que nos rige nos ordena darles enseñanzas y esclarecimientos, medios seguros de rehabilitarse para el reingreso a las vías normales de la evolución y del progreso, elementos con que combatan ellos mismos las tinieblas de que se rodearan. Para eso, reteniéndolos, suspendiéndoles la libertad de la que mucho abusaran, les damos consejeros y maestros, figuras experimentadas en el secreto de las catequesis de salvajes y nativos de las regiones bárbaras de la tierra, tales como del África, de Indochina, de América, de la Patagonia distante y desolada. Venid y asistiréis a través de nuestros aparatos de visión a distancia lo que pasa en la cercana tierra. Se dirigió a un amplio salón que parecía un gabinete de fiscalización general del director, mobiliario sobrio, utensilios de estudio y muchos aparatos de transmisión de visión y sonidos, permitiendo una rápida comunicación con toda la colonia. Era todo lo que tenía el solitario compartimento. Nos hizo sentar, y mientras él se conservaba de pie, cual maestro que era, al instante prosiguió su interesante elucidación. Aquí está en qué consisten las prisiones, entre comillas, en este rincón sombrío del Instituto María de Nazaret. Se aproximó a los aparatos televisivos, los accionó diestramente y nos encontramos milagrosamente en una extensa galería cuyas arcadas, recordando antiguos claustros, revelaban el estilo portugués clásico que tanto nos hablaba al alma. No sé si las ondas fluidomagnéticas que se producían como vehículo de esos aparatos tendrían el poder de infiltrarse en las fibras de nuestro físico astral, uniéndose a nuestras irradiaciones. No sé si, irradiando sus propiedades ignotas por el ambiente,
nos predisponían la mente para el elevado fenómeno de sugestión lúcida, o si sería esta el fruto poderoso de la fuerza mental de los maestros del magnetismo psíquico que invariablemente nos acompañaban cuando nos llevaban a examinar las transmisiones. Lo cierto era que, en aquel momento, teníamos la impresión de que caminábamos realmente por aquella galería toda envuelta en una pesada penumbra, lo que transmitía penosas impresiones de angustia y temor a nuestros inexpertos espíritus. De un lado y del otro de la galería, los calabozos, entre comillas, se presentaban a nuestros ojos sorprendidos como pequeños recintos para estudio y residencia, tales como una sala de aula, refectorio y dormitorio, ofreciendo suficiente confort para no chocar al recluso con la humillación de la necesidad insoluble, predisponiéndolo a la desconfianza y a la rebelión. Parecían pequeños apartamentos de internado modelo, en el cual el alumno recibía hospedaje individual, pues esos aposentos eran para la habitación de apenas un prisionero. No me pude contener y me atreví a exteriorizar impresiones, dirigiéndome al padre Anselmo. Pero veo aquí un colegio, no una prisión, rodeados de amplias ventanas y bellos y sugestivos balcones por donde penetran vientos saludables, desguarnecidos de rejas y de centinelas. Estos aposentos convidan antes al recogimiento, a la meditación y al estudio provechoso, dado el silencio inquebrantable del que se rodean. Oh, veo bien la influencia de eméritos misioneros educadores, habituados a la dirección de instituciones escolares y no carceleros que se imponen por la violencia. Sí, replicó sonriendo el noble gobernador de la torre. Cumplimos los dispositivos de las leyes del amor y de la fraternidad, bajo las normas esencialmente educadoras del Maestro Magnífico. Realmente no nos cumple castigar a nadie, por más criminal que se figure, porque ni él lo hizo. Nuestro deber es instruir y reeducar, levantando el ánimo decaído, el carácter vacilante, a través de elucidaciones sanas, para la regeneración por la práctica del bien, puesto que la punición, el castigo, el mismo delincuente los trae dentro de sí, como el infierno en que se convirtió su conciencia, sin interrupción, conflagrada por 1000 diferentes aflicciones, lo que dispensa atormentarlo con más castigos y represalias. Él mismo es el que se juzgará y en sí mismo aplicará las puniciones que merezca. ¿Queréis un ejemplo vivo de los más sugestivos? Prestad atención. Se aproximó a uno de aquellos aparatos que ornaban la sala. Accionó atentamente un nuevo botón luminoso y mientras se reproducía en el espejo magnético una figura masculina, en todo semejante a nosotros, en el vigor de los 40 años, iba gentilmente elucidando siempre. Aquí está uno de los temibles obsesores, jefe de una pequeña falange de entidades endurecidas y malvadas, portador de múltiples vicios y degradaciones morales, criminal y suicida, que arrastró a su abismo de vileza y miserias a cuantos incautos, desencarnados y encarnados
pudo seducir y convencer a seguirlo, y cuyos crímenes se agrandan con tal gravedad en los códigos de las leyes divinas que no nos admiraríamos ver llegar de una a otra hora órdenes de lo alto para encaminarlo a los canales competentes para una reencarnación expiatoria fuera del globo terrestre, en un planeta más inferior que la Tierra, o para un estadio espiritual en sus alrededores astrales, en las cuales, en un periodo relativamente corto, podría expiar el débito que en la Tierra requeriría siglos. Tal emprendimiento todavía sería una medida drástica que repugnaría a la caridad y al inimaginable amor de nuestro dulce pastor, el cual preferiría primero agotar todos los recursos lógicos y legales para persuadirlo al arrepentimiento, así como a la regeneración, sirviéndose de la gran ternura y piedad de las que sólo Él sabe disponer. María intercedió por este infeliz junto a su divino Hijo, mientras que a nosotros nos recomendó la máxima paciencia, la más fecunda expresión de caridad y de amor de las que fuésemos capaces, a fin de ser aplicados en su lamentable caso. Así es que aunque prisionero, como lo veis, recibe sin interrupción toda la asistencia moral, espiritual y hasta física, entre comillas, si así me puedo expresar, que su naturaleza animalizada y grosera necesita. La moral cristiana, que absolutamente desconoce, le es ofrecida diariamente como alimento indispensable del que no puede prescindir en la indigencia chocante en que se encuentra, y la recibe a través de la enseñanza del Evangelio bendito durante aulas colectivas, figuradas y escenificadas, como presenciasteis en aquellas reuniones terrenas a las que fuisteis conducidos, las que no nos son más que pequeños puestos auxiliares de los servicios realizados en lo invisible, y es, como los demás alumnos prisioneros, ayudado a examinar las excelsas enseñanzas del Redentor y a confrontarlos con sus propias acciones. Aquel Redentor que, fiel a su finalidad de Maestro y Salvador, se extiende la mano compasiva, llevándolo a levantarse del pecado,